Seguimos en nuestra jornada de mujeres que están transformando la educación. Ha pasado muchísima gente ya por nuestro auditorio. Ahora tenemos la oportunidad de hablar de un mundo de agentes de cambios. Vamos a hablar con María Merola, directora ejecutiva de Ashoka Argentina, Uruguay y Paraguay. María, muchas gracias por el tiempo que nos das aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias, Patricio. Un placer estar acá y conversar un ratito hoy. Te voy a hacer varias preguntas para entender qué es Ashoka y hacia dónde va. ¿Querés que arranquemos de ahí, de lo global? Ashoka es inmenso, tiene sedes en un montón de países, Estados Unidos, Brasil, bueno, Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero, ¿cuál es el objetivo que persiguen ustedes como organización? Es exactamente como decís, Ashoka es un sueño y a la vez es algo enorme, inabarcable, a veces difícil de definir. Pero te voy a empezar contando qué quiere decir la palabra Ashoka. Ashoka es una palabra en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India, que quiere decir ausencia activa de tristeza. Y esa manera es lo que nosotros entendemos que hacen los emprendedores sociales. Ashoka nació hace más de 40 años en la India, por eso tiene un nombre que viene de esa zona. Y el fundador de Ashoka tenía esta idea, venía del sector privado y tenía esta idea de que había muchas personas en el mundo que estaban emprendiendo para cambiar el mundo, emprendiendo para solucionar problemáticas muy profundas, sociales y ambientales. Y estas personas no necesariamente las vemos como emprendedores o emprendedoras, sino que muchas veces pensamos que son activistas, que son locos, que son soñadores, pero en realidad lo que son personas muy emprendedores, tienen las mismas habilidades que los emprendedores de negocios y al mismo tiempo necesidades muy parecidas. Entonces, bajo esa mirada y esa creencia fundó Ashoka. ¿Ese es el agente de cambio? Ese es el agente de cambio. Nosotros, como te contaba, hace más de 40 años en todo el mundo. Hoy Ashoka tiene sede en más de 90 países y trabaja, te diría que casi en todo el mundo, menos en algunas zonas, no sé, China no estamos, pero digo, en casi todo el mundo sí. Hacemos esto, identificamos, vamos a encontrar, conectamos y potenciamos a emprendedores sociales de alto impacto. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo necesita muchísima más innovación social, necesita muchísimas más personas que están todo el día pensando y poniendo su capacidad emprendedora y su creatividad en función de solucionar los grandes problemas que tiene el mundo, los problemas sociales y ambientales. Esas personas las llamamos emprendedores, emprendedoras sociales, y junto a ellos, hoy es una red global que tiene más de 4.000 miembros y tenemos a los grandes solucionadores de este mundo y es algo fantástico y a la vez, de vuelta, inabarcable. Es, cada emprendedor, cada fellow Ashoka es una organización, es un mundo, una manera de ver la vida y una inspiración infinita. Te diría que te metes en cada organización y decís, no puedo creer que esta gente existe, que piensa el mundo así y que a la vez emprende de esta manera con tanto impacto. Pero al mismo tiempo, algo que aprendimos de nuestros emprendedores después de mucho tiempo es que el mundo necesita algo más que emprendedores sociales y es que todos y todas, que todas las personas de este mundo nos veamos como capaces de cambiar el mundo. Decíamos siempre, todo el mundo puede cambiar el mundo en Ashoka, y es esto, el mundo del futuro, el mundo de hoy, pero sobre todo cada vez más el mundo del futuro, y por eso nuestro foco en educación, necesita que todas las personas se vean como agentes de cambio, como hablamos en inglés de change makers. ¿Qué pasaría si cada una de las personas, no importa qué hagamos, dónde estemos, qué responsabilidades tenemos, supiéramos que está en nuestras manos cambiar el mundo? Que no es responsabilidad de gobiernos, no es responsabilidad de otros, no es responsabilidad de quienes toman las decisiones por nosotros, sino que todos tenemos la capacidad de cambiar la realidad y de identificar problemas en nuestro entorno y ponernos en acción, ¿no? Esta capacidad de hacer, vuelvo a la ausencia activa de tristeza, ¿no? De ante la tristeza, ante el dolor, activarnos hacia las soluciones. ¿Cuánto de ese concepto tenés que tener vos, tienen que tener los que trabajan en Ashoka, los que están unidos a Ashoka? Digo, yo te veo hablando y la verdad es que transmitís mucha polenta. Sí, bueno, yo lo veo, gracias, o sea, lo veo en mi equipo, lo veo en los emprendedores de Ashoka. En Argentina tenemos más de 65 fellows Ashoka, pero sobre todo esa capacidad de ser agentes de cambio está en muchísimas personas, solo que a veces los sistemas, y también ahí hablamos del sistema educativo, no necesariamente lo pone en valor, lo celebra, lo promueve y lo pone en práctica. Cada vez más, por suerte, la educación está mirando hacia la resolución de problemas como una habilidad clave y la resolución de problemas reales, del mundo real. ¿Qué pasaría si en todas las escuelas, en vez de preguntarnos qué quieres ser cuando seas grande, nos preguntaran, o se preguntaran a los chicos hoy qué problema querés solucionar? En torno de qué problema te desvela, cuál es el problema del mundo que te duele y para el cual vas a poner todas tus habilidades y tus conocimientos y vas a capacitarte y
y formarte para realmente solucionarlo. Lo que cambia es la pregunta. Lo que cambia es la pregunta y lo que cambia es el foco de ver a las personas como agentes y no parte de un sistema, sino promotores y solucionadores. Y ese foco es el gran cambio que Ashoka quiere traer al mundo. El ver el mundo como un sistema de agentes de cambio. Y en eso el sistema educativo es clave y en eso estamos trabajando. ¿Cómo se trabaja? ¿Con quiénes están trabajando? Nosotros trabajamos en dos sentidos. Por un lado, trabajamos mucho con ministerios de educación a nivel de provincias para formar ya sea docentes, principalmente en formación docente, acompañando a ministerios a formar a docentes en esta perspectiva, cómo pueden llevar la visión de agentes de cambio e innovación social al aula y trabajarlo con los y las estudiantes. En ese sentido, estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Educación de Salta, con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad. Y al mismo tiempo, impulsamos que esto sea una realidad no solo en el aula y en la escuela, sino también en la educación no formal. Hay muchísimos espacios educativos que los y las jóvenes recorren, los chicos y las jóvenes recorren, que no tienen que ver solamente con la escuela. Y tenemos varios programas que reúnen, por un lado, organizaciones sociales que están trabajando con esta perspectiva y jóvenes. Por ejemplo, tenemos un programa ahora que se llama Tribu 24, que tiene una convocatoria abierta ahora para jóvenes de todas las provincias de Argentina y de la Ahora ciudad te de lo voy a Buenos pedir Aires. que lo expliques bien porque lo dijiste rápido, pero Buenísimo. sigamos con los programas, pero después volvemos a Pero Tribu bueno, 24. te decía eso, trabajamos con el sistema educativo más formal, en temas de formación docente y de que estas capacidades queden instaladas en el sistema, y por otro lado con jóvenes directamente y con organizaciones para que esta perspectiva de verse como agentes de cambio esté cada vez más presente en sus recorridos. ¿Cómo se hace un trabajo habitual? ¿Cómo es un día habitual en Ashoka? ¿Vas, hablas con un ministro, hablas con un gobernador? ¿Tenemos esta propuesta y queremos llevarla a cabo? Exactamente, digamos, mi día es con un equipo de trabajo espectacular. Somos más de 15 personas hoy en Argentina, unas 400 de personas que trabajamos en Ashoka en todo el mundo, que nuestro trabajo principal es estar conectados con la innovación social y llevar eso a otros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si quienes hoy trabajan en educación estuvieran más conectados con la cantidad de soluciones creativas que hay para los problemas del mundo y eso lo pudieran llevar más cerca? Nuestro rol es ser un poquito de puentes entre la enorme creatividad, Silvia hablaba antes de la capacidad que tienen los emprendedores, la enorme creatividad que hay dando vueltas en torno de las soluciones a los problemas del mundo y llevar eso más cerca de la realidad del día a día. A veces, cuando tendemos a estudiar y a hacer más los recorridos educativos más formales no siempre están tan cerca de esta visión emprendedora y de esta visión más empática con los problemas del mundo, ¿no? Y esa es como un poco nuestra tarea. ¿Tenés en 40 años de historia, seguro que tienen algún libro de memorias o una idea, pero digo, ¿tenés algún ejemplo de esos agentes que ustedes acompañaron a lo largo del tiempo que terminaron provocando un cambio? Sí, te voy a contar dos, una más fuera del mundo educativo y la segunda más cercana. Un emprendedor de Ashoka que a mí me encanta es un belga que se llama Bart Witgens y Bart era un apasionado desde chico, le gustaban mucho las ratas, de esos chicos que tienen hámsters y miran las ratas y conocen su funcionamiento. Y en un momento de su vida conoció y empatizó con el problema de países donde tuvieron conflictos bélicos y hay minas antipersonas que después que se termina el conflicto quedan enterradas. Y eso es un problema enorme porque esa tierra no se puede usar para nada, básicamente. Claro. Y a él se le ocurrió que las ratas, con su olfato, podían identificar dónde había minas enterradas. Y creó una organización enorme que lo que hace es entrenar ratas, se llama Rat Hero, entrenar ratas para que puedan identificar el punto exacto donde la mina antipersona está enterrada y decirle a las personas que entrenadas en desactivar esa mina ese lugar específico. Eso ahorra muchísimo los tiempos y hace que el desminado de países enteros se haya podido hacer muchísimo. Ahí en Sierra Leone ya se desminó todo el país y hay casos en Asia también donde eso ya, la organización avanzó exponencialmente el tiempo en el cual se logra liberar una zona de minas antipersonas. Y esto es un emprendedor que une una pasión a un problema del mundo real y cree que eso es posible. No solo se lo pasa a alguien más para que lo haga, sino que crea una organización y hace que las cosas sucedan. Ese es el poder de los emprendedores sociales, ¿no? Soluciones improbables ante problemas reales y muy dolorosos y esto de ponerse en acción. ¿Y cómo juega la educación? Lo que estás hablando es básicamente de un tipo que era un innovador, probablemente haya estudiado muchísimo, un científico, pero
asociado a su pasión, ¿no? Claro. Pero no es alguien que cayó de la nada y lo hizo, No. quiere decir que hay mucho del estudio atrás. Entonces, ¿cómo juega eso en Ashoka? Es súper importante lo que decís, no hay innovación y no hay solución a problemas sistémicos si no hay un conocimiento profundo de la realidad, y eso es muy importante también transmitirlo a la hora de contar la innovación. La innovación no es despertarse un día con una buena idea, sino es dedicar la vida y a profundizar y a realmente querer solucionar un problema. Y hay muchísimos emprendedores en nuestra red que su pasión y su foco es la educación. Un ejemplo que a mí me encanta es Wendy Kopp, de Estados Unidos, la fundadora de la red de Teach for All, que en Argentina es Enseñar por Argentina, que es una organización espectacular, pero también existe en muchísimas partes del mundo. Nació como Teach for America en Estados Unidos, y ella también le preocupaba la calidad educativa de alguna manera y dijo, ¿por qué no uno la capacidad de estudiantes recién graduados con muchas habilidades con un programa que los acompañe a pasar un tiempo de formación en escuelas de bajos recursos? De vuelta, hay una parte que es empatizar con un problema, hay otra parte que es ser muy creativos y pensar una solución improbable, pero la parte más importante es ponerlo en acción y soñar en grande. Wendy podría haber hecho un programa para 10 estudiantes y creó una red global que hoy tiene más de 40 sedes en países y logra dar la discusión a nivel global sobre la calidad educativa y el futuro de la educación. Es la mentalidad 10X, ¿no? Totalmente. Y esa mentalidad en el mundo social todavía no todos la tienen, entonces es parte de nuestro trabajo promover que esto se vea como en mayor escala, que más personas puedan pensar en grande, y al mismo tiempo que pensemos que el servicio directo, que solucionar un problema con una solución de servicio directo es buenísimo, pero que es aún más importante pensar soluciones que cambien los sistemas. Ahora, esa mentalidad 10X, esa mentalidad de pensar en grande, en países como los nuestros, en América Latina, no está del todo desarrollada, para no decir que no está desarrollada. Entonces, ¿cómo hacen ustedes desde Ashoka para impulsar esa clase de idea de que el cambio es posible? Yo te diría que no creemos que está desarrollada, pero que muchas personas la tienen. Para nosotros todos los años seleccionamos entre 4 y 5 nuevos fellows Ashoka solo en Argentina, y son todas personas que tienen clarísimo que van a cambiar el mundo y que nunca dudaron de su capacidad del 10X, ¿no? Creo que a veces el pensamiento más general es que esto no existe, pero esto existe mucho, y parte de nuestro trabajo es celebrarlo, visibilizarlo y animar a más personas a pensar de esa manera. Y de vuelta, cuando esto está presente en las aulas, cuando más personas pensamos esa posibilidad desde más chicos, eso cambia todo. Hicimos una encuesta hace poco en nuestros fellows, en los 4.000 miembros de los emprendedores Ashoka, y el 87% nos dijo que el momento en que ellos habían cambiado su cabeza, se habían permitido pensar en grande, había sido a partir de una experiencia que habían tenido en su adolescencia, antes de los 18 años. Y es fantástico, la manera en que nosotros vemos el mundo cuando somos chicos moldea cómo nos pensamos en todo nuestro recorrido. Entonces, si cuando somos adolescentes o niños y adolescentes pensamos que podemos cambiar el mundo, pensamos que podemos pensar en grande y actuar en grande, es muy probable que lo hagamos. No importa los obstáculos y las barreras más típicas, que ya las conocemos y hay eso también. No quiero decir que no existe, pero sí. Te hago la última. Sí. Dijiste lo de la convocatoria. Yo te dije, voy a volver sobre el tema porque la convocatoria pasó como si fuera un colectivo por Plaza Italia. Entonces, contanos un poco cómo es el programa que están haciendo ahora, la convocatoria que está abierta. Dale, bárbaro, buenísimo. Como te contaba, tenemos un programa que se llama Tribu 24. Lo hacemos en asociación con un montón de aliados buenísimos. Y lo que hacemos es buscar adolescentes entre 12 y 20 años en todo el país. Por eso es Tribu 24, porque realmente nos importa la representación de todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires, que estén haciendo esto, que estén cambiando su realidad. Por supuesto que no es que estén cambiando el mundo, ni que estén haciendo un programa con muchísima escala a sus 13, 14 años, pero que sí estén activando para cambiar la realidad, que haya un problema que identificaron y estén ya haciendo una solución, en pequeña o en gran escala. Entonces, estamos ahora en ese momento de salir a buscar a todos esos jóvenes. La convocatoria está abierta por una semana más, es tribu24.org.ar, y le pedimos a cualquier persona que conoce un joven agente de cambio que nos cuente su historia, que lo invite a aplicar o que aplique en su nombre. Así lo unimos a este movimiento nacional de jóvenes agentes de cambio que está buenísimo y que logra también
cambiar la manera en que nosotros pensamos sobre las juventudes, que eso es muy, muy, muy importante. María Merola, directora ejecutiva de Ashoka Argentina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias por la invitación.